Buenos días, mi nombre es Giovanni Niño y a continuación les voy a explicar cómo crear usuarios, cómo crear grupos, cómo dar permisos y negar permisos a las carpetas. Eh, Adicional a esto voy a explicar 10 comandos. Tener en cuenta que esto es en el sistema operativo de Ubuntu y todo es hecho por medio de comandos. Y ya, siendo esto, vamos a abrir nuestro sistema operativo y nos vamos a dirigir a la terminal. Hay dos formas de abrirla, por medio de la interfaz gráfica, como pueden observar acá en mostrar aplicaciones y acá en terminal. O podemos pulsar o teclear las letras Control Alt más T y así se nos abrirá la terminal. Voy a explicar la creación de grupos y de usuarios de una forma muy breve, creando dos grupos que sean el nombre de dos continentes y crear cuatro usuarios que sean el nombre de cuatro países de esos continentes. Listo, lo primero que vamos a hacer es crear los grupos. Con el comando sudo add group, nombre del grupo, en este caso sería América. Tener en cuenta que eh, al crear un grupo se debe escribir el nombre en minúscula, todo en minúscula y sin ningún signo adicional en las letras, ya que pues Ubuntu no se ejecutaría el comando. Ya creamos el primer grupo, vamos a crear el siguiente, que sería el usuario de Colombia. Para eso vamos a teclear el comando sudo add user y el nombre que le vamos a dar al usuario, en este caso Colombia. Nos pide una contraseña, la ingresamos, la que queramos. Nos pide unos datos, no son tan necesarios llenar, yo los omito. Y al final nos pregunta que si la información es correcta. Vamos a escribir eso en mayúscula y confirmamos. Listo, creamos nuestro primer usuario. Vamos a crear el siguiente usuario, add user, sudo add user y el nombre, Argentina. Nueva contraseña, la escribimos, nos pide los datos, los saltamos y le damos en que la correcta. Listo, ya creamos nuestro grupo y nuestros dos usuarios. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar estos usuarios al grupo con el comando sudo usermod espacio "-g". Primero va el nombre del grupo y después el nombre del usuario. En este caso el nombre del grupo se llama América y el nombre del usuario Colombia. Damos enter. Vamos a hacer lo mismo con el otro usuario, sudo usermod espacio "-g", Argentina espacio Colombia. Listo, vamos a hacer lo mismo pero con los, vamos a crear otro usuario, sudo add user, add group, perdón, Europa. Listo, ya creamos nuestro grupo. Vamos a crear dos usuarios adicionales, add user Italia. Nos pide la contraseña, la ingresamos, creamos una nueva, perdón. Nos pide los datos, lo omitimos y escribimos S para corroborar la información. Vamos a crear otro usuario, sudo add user España. Como ven, al ingresar la letra de ñ, el comando no se nos puede ejecutar ya que pues tiene un signo adicional. Entonces vamos a colocar sudo add user Alemania. Nos pide una nueva contraseña, la digitamos, omitimos los pasos y creamos nuestro usuario. Vamos otra vez a agregar nuestros usuarios a los grupos con el comando sudo usermod espacio "-g" mayúscula, nombre del grupo, en este caso Europa, nombre del usuario, en este caso Alemania. Listo. Siguiente que vamos a hacer es agregar el otro usuario. En este caso sería Italia. Listo. Vamos para dar permisos. Hasta acá la parte de la creación de usuarios y de grupos.
para dar permisos, otorgar permisos y denegar permisos a carpetas, vamos a crear carpetas dentro de documentos, vamos a abrir documentos, con el comando cd documentos, los abrimos, creamos un fichero con el comando mkdir y el nombre de la carpeta de los grupos que acabamos de crear. En este caso sería Europa y América. Si listamos con el comando ls espacio -l, en la parte de arriba nos aparecen las carpetas de América y de Europa, como pueden observar acá. Esto se divide en 3 grupos. La primera letra significa qué tipo de archivo es, en este caso es un directorio. Los siguientes 3 permisos, como podemos ver, hay una R, una W y una X. La R que es read de lectura, la W de write que es escritura y X de ejecución. El primer grupo es los permisos que tiene otorgados la persona o el usuario que creó el directorio. Los siguientes permisos son los del grupo, que serían los de la segunda columna, esta que estoy señalando acá. Y los últimos, los de otros usuarios, o sea, otros usuarios fuera del grupo. Listo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos cambiar esta columna donde dice Bailmats por el grupo que creamos. En este caso sería América. Para eso vamos a escribir el comando chgrp sudo chgrp espacio -r y nombre del grupo América minúscula y después nombre de la carpeta. Listo. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente carpeta. Sudo cgrp espacio -r, escribimos el nombre del grupo, en este caso es Europa, y el nombre del directorio. Damos enter y nuevamente vamos a listar el comando ls espacio -l. Si observamos, en la segunda columna se nos han cambiado los nombres del grupo. Ya podemos ver que acá dice América en la carpeta de América y Europa en la carpeta de Europa. Lo siguiente que vamos a hacer es solo otorgar permisos a las personas o a los usuarios que estén dentro del grupo de América. Lo que vamos a hacer es escribir el comando sudo chmod 770, ya les digo por qué estos números, y el nombre de la carpeta, en este caso es América. Damos enter. Vamos a escribir el mismo comando pero cambiando el nombre de la carpeta, sería Europa. Listo, vamos a listar nuevamente con nuestro comando ls espacio -l. Si observamos en las carpetas de América y Europa, en estas dos carpetas, los últimos 3 permisos que son de otros usuarios están denegados. Esto es debido pues a que anteriormente escribimos el número 0 y esto es igual a ningún permiso. El número 7 es todos los permisos, que es el de escritura, lectura y ejecución. Para comprobar esto vamos a iniciar sesión con un usuario, en este caso Colombia, con el comando subo el nombre del usuario, la contraseña y vamos a ingresar a la carpeta que creamos, en este caso se llama América. Listo muchachos, me había botado un error debido a que no he ingresado los usuarios de Colombia y de Argentina dentro del grupo de América. Vamos a ingresarlos. Como les dije, debemos hacerlo desde un usuario administrador que tenga sus permisos. Vamos a escribir el comando que les digo, sudo usermod espacio -g mayúscula, nombre del grupo, el que se va a agregar, en este caso es América, y después nombre del usuario, en este caso es Colombia. Damos enter y hacemos lo mismo pero con el usuario de Argentina. Listo, ahora sí podemos hacer lo de la permisología. Vamos a verificar que los permisos que otorgamos anteriormente con los números sea verídico. Como les dije, los números
eh, yo escribí 770 porque son los permisos que quiero otorgar. Que para el primer grupo sea todos los permisos, lectura, escritura, ejecución. Para el segundo también, que es para el segundo grupo, donde están nuestros usuarios de América, de Colombia, Argentina, perdón. Y para el último, que son otros usuarios, los tenga todos denegados. En ese caso sería el cero. Vamos a iniciar sesión con el usuario de Colombia nuevamente. Escribimos la contraseña. Listo, ya estamos dentro del usuario de Colombia. Vamos a abrir la carpeta de América. Como podemos ver, podemos ingresar a dicha carpeta. Acá observamos América. Estamos dentro de la carpeta América. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos crear un archivo con el comando pico enter. Vamos a escribir acá un texto. Hola. Vamos a dar enter. Vamos a dar control O. Guardamos este texto como ejemplo.txt, porque este es un archivo de texto. txt. Damos enter. Damos control X. Listo. Ya podemos modificarlo. Ya podemos hacer varias cosas. Para que observemos que Colombia, el usuario de Colombia, no puede entrar a la carpeta de Europa porque Colombia es del grupo de América. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tratar de abrirla. Vamos a escribir C Europa. Y por ende, acá en esta parte donde les estoy señalando, nos dice que es un permiso denegado, debido a que no se puede entrar a esta carpeta, solo tiene acceso a los usuarios de Europa. Entonces, para verificar eso, vamos a ingresar a un usuario de Europa. Vamos a escribir un usuario de Europa, Alemania. Escribimos la contraseña y ya estamos como usuario llamado Alemania. En este caso vamos a abrir la carpeta de América. Y efectivamente nos dice permiso denegado, no se puede ingresar a esta carpeta. Listo. Anteriormente creé un documento en la carpeta de América. Vamos a listar para observarlo. Perdón, ls minúscula. Y acá aparece ejemplo.txt. Si listamos con el comando ls y la extensión "-l", nos aparece que este directorio fue creado por que este texto fue creado por el usuario Colombia y está en el grupo de Colombia. O sea, por ende, el usuario de Argentina no puede entrar a este archivo a modificarlo. ¿Qué debemos hacer ahí? Debemos agregar el comando para cambiar nuevamente nuestro grupo, como les expliqué anteriormente. Cambiar este grupo por el creado para tener acceso a ello. Vamos a escribir el comando sudo chgrp espacio -r, nombre del grupo, en este caso sería América, y después nombre del texto, en este caso sería ejemplo. Damos enter y volvemos a listar ls espacio -l. Como podemos ver, acá está el grupo de América. Entonces, en caso de querer entrar con el usuario de Argentina, y querer modificar, editar este archivo, tenemos que primero habilitar permisos, porque si observamos acá en la primera parte, es una cosa que no me he dado cuenta, el segundo grupo que está acá, perdón, solo tiene el comando de lectura y escritura, pero no el de ejecución. Sin este comando, pues es el esencial para ejecutar todos los archivos. ¿Qué debemos hacer ahí? Tenemos que habilitar esos permisos, como les dije anteriormente, con el comando. Debe ser un solo administrador que haga esto, y esto debe ser con el comando sudo chmod 770. Son los permisos que quiero otorgar, todos los permisos para el usuario administrador, para el grupo, y para otros usuarios ningún permiso. Y el nombre
del archivo o del texto que tenemos en esta carpeta, que es ejemplo.txt. Listo, ahora sí, ingresamos o primero listemos. Acá observamos que ya tienen los 3 permisos para los 2 primeros grupos y el último grupo no tiene ningún permiso. Vamos a iniciar como usuario argentino. Ingresamos la contraseña, ya estamos como usuario argentina. Vamos a abrir el texto con el comando pico ejemplo.txt y por ende nos lo deja abrir y podemos modificarlo. Podemos escribir el nombre que queramos o las cosas que queramos. Le damos control O, enter y control X para salir. A continuación voy a explicar los 10 comandos que les dije al principio del video. Vamos a borrar todo esto, nos vamos a salir de acá, vamos a crear en usuario administrador. Listo, quedemos fuera de todo. Listo, primer comando que les voy a enseñar es el de pico. Como les dije anteriormente, este es para crear un archivo o un texto que queramos. Entonces, abrir escritorio, vamos a escribir el comando pico y vamos a darle enter. Como vemos, acá nos abre un nuevo buffer. Acá podemos escribir un texto, podemos escribir lo que sea, una canción, un cuento, lo que se nos dé, todo queda a su imaginación. ¿Cómo vamos a hacer para guardarlo? Vamos a darle control O. Acá nos dice nombre del archivo a escribir. Podemos ver acá abajo. Vamos a escribir ejemplo.txt. Ustedes se preguntarán por qué .txt. Esto es una extensión para que este archivo sea un archivo de texto. Listo. Al escribir el nombre como lo queremos guardar, le damos enter y por último le damos control X para salir. Como podemos observar acá en el escritorio se nos creó el archivo ejemplo.txt. Listo. El siguiente comando que les voy a explicar es cómo abrir el usuario administrador o el superusuario o root, como es conocido también. Esto es con el comando sudo espacio -s. Inmediatamente nos abre el root o superusuario. Muchas veces nos va a pedir contraseña o casi todas las veces, pero como anteriormente yo había ingresado la contraseña, no me la pidió. El siguiente comando, para salir debemos escribir exit y salimos del usuario, del superusuario. El siguiente comando es también para poder abrir el superusuario, es sudo espacio -i y nos abre el superusuario. Como podemos observar, hay una pequeña diferencia, que con el sudo -s nos abre la ruta home by maps. En cambio, con el sudo i solo nos abre el superusuario sin ninguna ruta. El siguiente comando es cómo agregar cómo crear un grupo, perdón. El comando es sudo add group, el nombre del grupo. En este caso voy a colocar grupo 1. Listo, creamos nuestro grupo, como podemos observar acá. Como les dije anteriormente, esto debe ser creado con el nombre debe ser en minúscula y sin ningún signo adicional en las letras, o si no el comando no se nos ejecuta. El siguiente comando es cómo crear un usuario. El comando es sudo add user, el nombre del usuario en minúscula. Vamos a escribir Andrés. Nos pide una contraseña. Escribimos una contraseña corta y que nos acordemos, ya que al momento de intercambiar o cambiarnos a usuarios se nos va a hacer complejo. Nos pide otra vez la contraseña. Acá nos está pidiendo unos datos. Estos datos no es tan necesario llenar, pero pues sin embargo los podemos hacer. En este caso voy a escribir todo el nombre completo. Vamos a escribir Andrés Parra. Le damos enter. Nos pide varios datos, pero estos datos sí los podemos saltar, no es tan importante la verdad. Y le damos que es correcta la información escribiendo la letra S en mayúscula. Listo, nos salimos.
El siguiente comando es cómo, cómo agregar un usuario a un grupo. Este comando es sudo usermod espacio menos G mayúscula, nombre del grupo. En este caso habíamos creado el grupo que se llama grupo 1 y el nombre del usuario que se llama Andrés. Entonces el comando es sudo espacio usermod espacio menos G mayúscula, nombre del grupo y después nombre del usuario. Le damos enter y ya se nos ha agregado. ¿Cómo vamos a verificar eso? Por medio de otro comando. Vamos a escribir el comando cat espacio slash etc slash grow. Y como observamos, en la parte final está el grupo 1 con el usuario de Andrés. Y acá por último también vemos el usuario de Andrés. El siguiente comando es cómo podemos ver los permisos de los ficheros o las carpetas creadas. Voy a crear una carpeta acá en escritorio. Escritorio de Micael. Permisos. Vamos a llamarla. Listo. El comando para ver qué tipo de permisos tiene es este. ls-l. Damos enter. Y como podemos observar, la carpeta que dice permisos tiene estos permisos. Valga la redundancia. Como les dije anteriormente, la D significa que es un directorio, qué tipo de archivo es. Los siguientes son los tres tipos de grupos que hay. El primero es el que lo creó, el segundo es el grupo que hay dentro de la carpeta y por último lo de los otros usuarios. También observamos que la fecha y el día que se creó la carpeta. Listo. Para eso sirve el comando ls-l. El siguiente comando es... Listo muchachos, el siguiente comando y el último que nos falta es lscpu. Este nos da la información del sistema operativo y todo aquello, por ejemplo la arquitectura que son de 64 bits, la CPU, la RAM que tiene, ¿qué más le podemos mostrar? Varias cosas vemos acá. Ya, pues esto ha sido todo por el día de hoy, pues espero les haya gustado el video y nada, denle like, suscríbanse.